Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la enfermedad holandesa, un problema que está atacando la economía colombiana. Contamos con la grata presencia del profesor Julián Durán Peralta, economista de la Universidad del Valle y magíster en Economía Aplicada. Es investigador y consultor en estudios económicos, ha publicado varios artículos en revistas científicas sobre estudios de la industria colombiana, desempeño de la economía colombiana y economía laboral. Ha sido docente universitario y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, profesor Julián. Hola Andrés, ¿cómo estás? El tema que trataremos en este programa es la enfermedad holandesa. Y para empezar, veamos la siguiente nota. La llegada de muchos dólares a la economía nacional, que muchos podrían pensar favorece a los colombianos, no lo es tanto, y su impacto es en lo que en el mundo se ha denominado la enfermedad holandesa. La revaluación del peso colombiano, el reemplazo de la producción nacional por productos importados, la baja competitividad y cada vez menos empleo calificado son algunos de los síntomas de esta enfermedad. La enfermedad holandesa se produce cuando un país tiene una gran entrada de divisas que no puede movilizar internamente y esa abundancia ocasiona una revaluación de la moneda. Esto crea una estructura económica en donde la producción se concentra en la actividad que genera los ingresos de dólares, mientras por otro lado, la mayor parte del consumo del país se realiza vía importaciones, reemplazando la producción industrial y agrícola nacional. En Colombia, el incremento en las importaciones crece cada vez más, en especial en los productos transables. Según el DANE, hasta abril del año 2012, las compras de Colombia en el exterior sumaron 18.307 millones de dólares, para un crecimiento del 11% frente al mismo periodo del año 2011. El año pasado, las importaciones aumentaron 34% y sumaron 54.674 millones de dólares frente a los 40.682 millones de dólares del año 2010. Varios analistas económicos coinciden en que Colombia tiene síntomas de enfermedad holandesa y que las cifras así lo evidencian. Por ejemplo, a finales de los años de los 90, las ventas de petróleo y sus derivados representaban el 26.5% total de las exportaciones colombianas. Hoy significan el 49.1%. De la misma manera, en los 80 las ventas del café eran del 59.9% del comercio exterior colombiano y en el año 2011 no llegaron al 5%. Lo que ha sucedido en los últimos 30 años es alarmante, pues Colombia pasó de ser exportador de productos agrícolas, donde se requiere mucha mano de obra y menos capital. Hoy tenemos un país exportador de recursos naturales no renovables que requiere mucho capital y poca mano de obra, lo que podría llevar a una desindustrialización de la nación. Las cifras del comportamiento económico del país del primer trimestre del año 2012, según el DANE, muestran un panorama desalentador para la economía colombiana. La minería crece en un 12.4%, los servicios en un 6%, la industria en un 0.6%, mientras el sector agrícola decrece, lo que demuestra que en Colombia hay una sociedad con una fuerza laboral informal, empleos de mala calidad, pobreza y unos pocos grupos favorecidos con altos consumos. Profesor Julián, ¿qué es y cómo ocurre el proceso de la enfermedad holandesa? Bueno, la enfermedad holandesa es una situación en la cual una economía experimenta de un momento a otro un incremento importante de sus ingresos externos, representados en divisas. Esos incrementos de estas divisas generan efectos negativos en el interior de la economía, porque entra a destruir su estructura productiva. Lo segundo que me preguntabas, ¿cómo se genera ese proceso? Bueno, entonces inicialmente se genera el aumento inusitado de divisas, de ingresos externos. Eso se puede ver a varias causas. Por ejemplo, el hallazgo de nuevos productos gasíferos, petrolíferos o de carbón. Esto genera un boom en los minerales.
Ese boom de los minerales pues va a generar más exportaciones de esos productos y por lo tanto más entrada de divisas. Pero también hay otras razones que puede generar esa enfermedad holandesa. Por ejemplo, un endeudamiento masivo del país. El país se endeuda en dólares, en divisas, y también esa entrada masiva de divisas puede generar esos problemas. Otra razón podría ser también el narcotráfico. El boom del narcotráfico, como ocurrió en Colombia en los años 90, que tuvo un repunte y una entrada también masiva de dólares. Profesor, ¿por qué se le llama enfermedad holandesa a esta situación? Se le llama enfermedad holandesa porque esta situación ocurrió en los años 60 en Holanda, lo que se conoce como los Países Bajos. En esta época, en ese país, hubieron importantes hallazgos mineros, lo que tiene que ver con gas natural, y por lo tanto incrementaron de forma importante sus exportaciones y hubo una entrada masiva de divisas. ¿Qué ocurrió? Cuando entraron estas divisas, el país dejó de producir nacionalmente muchos productos e incrementaron de forma importante sus importaciones. Y de esa forma, pues, se resintió un poco la economía de ese país en esa época. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la enfermedad holandesa. Profesor Julián, ¿cuáles son los países que están más propensos a tener enfermedad holandesa? Bueno, los países que tienen esta mayor propensión son aquellos países, primero, que tienen riqueza en recursos naturales y por lo tanto pues pueden experimentar boom en ese sector, ya sea en el sector minero o en el sector agropecuario, dado los boom que se viven en los mercados internacionales, en los commodities, por ejemplo. Pero también lo pueden experimentar aquellos países que tienen estructuras productivas poco consolidadas, mejor dicho, aquellos países que están todavía desindustrializados o apenas están en un proceso de desarrollo. ¿Está Colombia en este momento presentando síntomas de enfermedad holandesa? Bueno, para responder esa pregunta, entonces deberíamos entrar primero en detalle en cómo se genera ese proceso de enfermedad holandesa. Habíamos dicho anteriormente que la enfermedad holandesa era esa entrada masiva de divisas que generaba efectos negativos en la economía nacional. Entonces veamos cómo se genera eso. Primero, esa entrada masiva de dólares, de divisas, va a generar una revaluación de la moneda nacional respecto a la moneda extranjera. En nuestro caso, del peso respecto al dólar. ¿Qué sucede? Como entran muchos dólares al país, el dólar pierde valor y gana valor el peso. Eso es lo que se conoce como una revaluación del peso. Si traemos un dólar al país y lo vamos a convertir a pesos, entonces vamos a recibir menos pesos por cada dólar. Bueno, ¿qué sucede ante esta situación? Los empresarios, como tienen muchos dólares y es poco rentable cambiarlos a pesos, entonces deciden ir a los mercados internacionales a comprar materias primas y a comprar productos, porque resulta más competitivo comprarlos en el extranjero. Por lo tanto, se genera un aumento de las importaciones y también se podría generar, por lo tanto, una reducción de la producción nacional. A los productores, nuestros empresarios, les sale más rentable, más económico ir al mercado internacional y comprar el producto y traerlo al país que producirlo nacionalmente. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que entramos en un proceso de desindustrialización y por lo tanto pues eso ya tiene efectos sobre el empleo, como lo decía la nota, y se contrata pues menos mano de obra, y ese fenómeno también pues puede ocurrir con el sector agrícola. Podríamos entrar en un proceso de desagrarización. Resulta más rentable comprar los productos agrícolas en el extranjero y por lo tanto el agro nacional pues pierde competitividad y pierde productividad. Profesor Julián, lo invito para que veamos la opinión de los estudiantes santiaguinos acerca del masivo consumo de productos de importación y no de producción nacional.
el dinero sale a otros países y merma la inversión nacional, cerrando las puertas a oportunidades, a las producciones de este país. Pienso que Colombia debería disminuir en cuestión de importación, ya que al trabajar mucho esta importación se disminuye el Producto Interno Bruto, que a su vez aumenta el desempleo nacional y por lo tanto lo que se pretende es generar mayor producción nacional. Yo considero que el hecho de que los colombianos estemos consumiendo más productos importados a raíz de los mismos tratados de libre comercio con los que opera el país es beneficioso porque hace que nuestras industrias se conviertan en empresas mucho más competitivas y que así obviamente pues puedan llegar a satisfacer a nuestro consumidor como el consumidor espera que sus productos lo satisfagan. No necesariamente tenemos que encontrar el hecho de que por estar consumiendo productos importados nuestras industrias vayan a quebrar o vaya a mermar la inversión. Al contrario, creo que eso nos obliga a mejorar cada día. Profesor Julián, dicho esto, después de haber conocido esto, ¿tiene o no tiene Colombia síntomas de enfermedad holandesa? Bien, lo que dicen los analistas es que en el momento actual Colombia sí presenta síntomas de una enfermedad holandesa. Veamos lo siguiente. Primero, sí hay una entrada masiva de dólares en nuestro país. Esa entrada masiva de divisas se viene presentando más o menos desde el año 2003, 2004. Y al año 2011, como lo mostraba la nota anterior que ustedes presentaban anteriormente, las exportaciones de Colombia del sector minero alcanzaban algo así como los 12.000 millones de dólares, 12.000 o 13.000 millones de dólares. Esto pues genera una cantidad de dólares en el país que genera un proceso revaluacionista. También tenemos una entrada masiva de dólares por otro lado y es con la inversión extranjera directa. Toda la política económica del presidente anterior, Álvaro Uribe Vélez, pues estuvo enfocada a lo que se llamaba la confianza inversionista. ¿En qué consistía esta política de desarrollo para el país? En darles incentivos y gabelas tributarias a los empresarios, especialmente los extranjeros, inversionistas extranjeros, para que trajeran sus capitales a Colombia, aumentaran la industria, aumentaran la producción, el agro, la minería, y de esa forma se generara más dinámica, se dinamizara más el empleo. Pero ¿qué sucedió? Que entró mucha inversión extranjera directa, pero esa inversión extranjera es en el sector minero. ¿Y qué sucede con el sector minero? Que este es un sector que genera poco empleo, es muy intensivo en capital, se traen la maquinaria, las tecnologías para extraer los productos, pero no se contrata mucha mano de obra local. Entonces, pues por ese lado también se generó una entrada masiva de dólares. Bueno, esa entrada masiva de dólares desde el año 2003 más o menos ha generado un proceso revaluacionista en el país. En el año 2003 el dólar, la tasa de cambio, alcanzó un valor de 2.800 pesos. Pero de ese año hacia el día de hoy la tendencia ha sido decreciente. Tenemos una tasa de cambio que ha venido decreciendo permanentemente y al día de hoy alcanza algo así como los 1.780 pesos por dólar. Entonces tenemos el segundo síntoma, que es un proceso revaluacionista. Lo tercero, ¿qué impacto tiene ese proceso revaluacionista? Primero, un aumento de las importaciones, como lo veíamos anteriormente en la nota. Colombia está importando más productos, desde este año 2013 hasta el día de hoy las importaciones se han triplicado, y mientras que nuestras exportaciones de productos agrícolas y productos industriales apenas se han duplicado. Es decir que las importaciones están creciendo más rápido que las exportaciones en todo este periodo. Profesor, si Colombia tiene síntomas de enfermedad holandesa, ¿cómo le podría ir ante los tratados de libre comercio que se han firmado recientemente? Bien. Pues el escenario es todavía más grave, podría agravar esa enfermedad, porque estamos viviendo un proceso revaluacionista. Y ante los procesos revaluacionistas, nuestra economía se vuelve menos competitiva, nuestras exportaciones son menos competitivas para ir a los mercados internacionales.
los exportadores, nuestros empresarios, pues se desmotivan más porque van a recibir, cuando traigan sus dólares fruto de las exportaciones, van a recibir menos pesos. Y por otro lado, este proceso revaluacionista pues incentiva son las importaciones y los procesos de comercialización. Entonces podríamos tener una explosión aún mayor de las importaciones y una reducción de las exportaciones, que sería lo contrario a lo que deseamos. Profesor, ¿cómo ha incidido la política económica de los últimos gobiernos en la incubación de esta enfermedad? Bien, como lo decía ahora, pues tiene una gran responsabilidad, sobre todo en el gobierno anterior con la famosa política de la confianza inversionista. Como lo decía ahora, esta política tenía como objetivo atraer mayor inversión extranjera directa, pero esa inversión extranjera se ha canalizado hacia el sector minero, hacia la explotación de esos commodities, y no hacia el sector industrial, que es más intensivo en mano de obra y genera más encadenamientos productivos y tiene más capacidad de jalonar la economía en el corto, mediano y largo plazo. De otro lado, el Banco de la República, quien es responsable de la política cambiaria, también tiene su responsabilidad, porque tenemos, digamos que un régimen de tipo de cambio, de tasa de cambio muy flexible. La tasa de cambio en Colombia es determinado por las libres fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Y si tenemos muchos dólares en nuestro país, pues se reduce el tipo de cambio. ¿Qué ha hecho el Banco de la República? El Banco de la República solo ha intervenido cuando la tasa de cambio muestra un comportamiento muy volátil. Digamos que hoy aumentó, mañana decreció y así sucesivamente. Solamente interviene en esos momentos de volatilidad, pero no se ve una política de mediano y largo plazo del Banco de la República para detener ese proceso revaluacionista. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la enfermedad holandesa. Profesor Julián, ¿cómo podríamos prevenir o enfrentar los síntomas de enfermedad holandesa? Bien, digamos que las soluciones a esta enfermedad la podríamos catalogar primero en el corto, mediano y largo plazo. Primero, en el corto plazo, ¿qué se debería hacer en este momento para evitar esa enfermedad o que se agrave esa situación? Actuar con la política cambiaria. El Banco de la República debería detener ese proceso revaluacionista que estamos experimentando y tratar de que el tipo de cambio pues deje de caer y suba un poquito para que sea competitivo para los empresarios en los mercados internacionales. Eso sería en el corto plazo. En el mediano plazo se podrían hacer varias cosas. Primero, acabar con esa política, esas gabelas tributarias que se le dan a la inversión extranjera y que se canalizan hacia el sector minero. La inversión extranjera debería canalizarse hacia el sector industrial, donde se genera más empleo y se genera más dinámica, más capacidad para jalonar toda la economía. También en el mediano plazo podríamos crear un fondo de ahorro y que esos ingresos que se generan por las exportaciones del sector minero, sobre todo del petróleo y del carbón, se queden en un fondo en el extranjero para, digamos, que enfrentar otras situaciones de crisis y que no vengan todos esos dólares a afectar pues la economía nacional. Bien, también otra política sería realizar una política de desarrollo industrial más agresiva, más ambiciosa, como la que se aplicó en Colombia en los años 60 y 70, que fue la etapa en que Colombia experimentó un mayor crecimiento económico. En esa época los gobiernos apoyaban de forma importante la industria, le daban subsidios, se apoyaba la transferencia tecnológica y el apoyo a la formación en capital humano. Esa sería la otra política. Parte de esos recursos
provenientes de esta bonanza petrolera, minera que estamos experimentando, podrían invertirse en formación de capital humano. Podrían enviarse, digamos, 3.000 o 4.000 profesionales de Colombia hacia las universidades extranjeras a formarse en doctorados, maestrías, en investigación aplicada, y que estas personas luego vuelvan a nuestro país a realizar innovación y desarrollo pues, en la economía. Muchas gracias, profesor Julián, por acompañarnos en este espacio y a ustedes por la sintonía desde sus hogares. Los dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es Reencuentro de Egresados. El 2 de junio se llevó a cabo el 10º encuentro de egresados y despedida de estudiantes de último semestre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Con gran éxito transcurrió el evento, que inició a las 9 de la mañana con una muestra empresarial en la que participaron Comeva, Chat Fusión, El Tiempo, Arrecifes, La Terraza, Artesanías Miriam, Automar Cali, Café Manantial, entre otras que hicieron parte de esta exhibición empresarial. Los estudiantes de último semestre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se dieron cita a las 6 de la tarde en el Auditorio Pedro Elías Serrano, donde se llevó a cabo la ceremonia de despedida. El decano Raúl Andrés Tabarquino se despidió de sus estudiantes y manifestó que espera poder contar con su visita constantemente por la universidad, pues como egresados se les estará invitando a eventos de actualización académica. Los egresados siempre se nutren de los procesos académicos y van a la parte del sector externo. Entonces hay una relación con las diferentes organizaciones, sea empresas, sea ONG, sea público-privado, sea mixto. Entonces los mismos egresados ayudan a nutrir todo el proceso o mejoramiento del currículo. Entonces es de vital importancia tener esa relación, y además que el capital humano, los docentes que nos estamos capacitando día a día, estamos investigando, podemos generarles diplomados o seminarios de actualización a los egresados. Posteriormente se reunieron en la plazoleta de los sabios egresados y estudiantes de último semestre, donde disfrutaron de una noche bohemia con grupos de salsa, música del Pacífico, rifas, sorpresas y sobre todo disfrutaron del reencuentro con sus viejos amigos. Pienso que como egresado que la universidad haga este tipo de eventos es bien importante, porque es la manera de reencuentro de los compañeros egresados y también de algunos familiares. Se reúne uno en la universidad. Cuando nosotros somos egresados, pues casi que nunca volvemos a la universidad. Esto hace que tengamos acercamientos nuevamente con nuestra alma mater y querramos volver a estar en ella y así difundirlo a nivel, si se puede, nacional, para que la gente quiera estudiar dentro de la Universidad Santiago de Cali, la quiera como la queremos nosotros los egresados actualmente. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales agradece la asistencia de todos sus egresados y augura muchos éxitos a todos aquellos estudiantes que finalizan sus carreras en este periodo.